Es la primera vez que vamos a hacerlo teniendo un conferenciante de forma virtual, ¿no? Rafael Aita. Hablando de lo que vamos a presentar hoy, Luis Antequera, periodista, escritor y divulgador. Rafael Aita, capitán Perú, que ha estado dando charlas con nosotros en años pasados y va a volver. Es también divulgador histórico y escritor, y yo, que soy delegado en la Asociación Héroes de Cavite, intento pues, divulgar en la medida de lo posible nuestra historia. Para empezar, el título de la mesa redonda se llama El Virreinato del Perú, una historia ocultada o tergiversada. Yo voy a hablar un poco por qué nos hemos planteado esta mesa con este título y, a su vez, dar un inicio de lo que fue el virreinato para después ya dar el paso a Rafael Aita, que nos dirá una posición o un punto de vista sobre el virreinato del Perú, y luego lo hará Luis Antequera. Por último, haremos preguntas y respuestas y estaremos pues ya en torno de una hora, hora y cuarto, el tema se cerraría. Previamente a hablar del virreinato quisiera decir una cosa importante. Hace 500 años fue el primer viaje de Francisco Pizarro allá, digamos, al norte de lo que es el Tahuantinsuyo, o por lo menos a Sudamérica. Entonces, ese viaje que empezó en 1524 y volvió a Panamá en 1525, se han hecho pues muchos actos tratando de explicar de que han pasado 500 años de una historia que teníamos de forma conjunta con el Perú. 300 años de ellos fueron compartidos porque éramos una misma nación. Este es un ejemplo de los actos que se hicieron el año pasado, tanto en Lima, Cajamarca, Cusco, como en Madrid. Aquí abajo a la izquierda se ve, por ejemplo, una charla que dio Rafael Aita aquí en el Instituto de Historia de Cultura. Perdón, no, esto fue en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Y a la derecha, también celebrando el 490 aniversario de la Fundación Española de Ciudad del Cusco, y se hicieron varios actos tratando de aprovechar esta efeméride para poder divulgar nuestra historia. Aquí más eventos que se hicieron y que por supuesto lo organizaba la Asociación Héroes de Cavite. Lima Hispana, Herencia Andina Prehispánica, Perú y España, dos países, La Conquista del Perú, libro de Iván Vélez. En fin, la batalla de Ayacucho, también la de Junín, Arte y Fe del Virreinato. En el Instituto de Historia y Cultura Militar, que también nos apoyó para realizar estas efemérides, los tres que estamos ahora en la mesa, hicimos unas presentaciones. En el caso de Rafael Aita, Historia compartida entre España y Perú; yo un tema específico sobre el descubrimiento de la quinina; Luis Antequera, la guerra del Arauco. Con toda esta información y con todos estos deseos, hicimos una revista que le hicimos compartida con el Instituto de Historia y Cultura Militar de España y con la Embajada del Perú aquí en España con su delegado militar, el cual tenía su apoyo, por supuesto, del Instituto Peruano de Historia Militar. Y esta revista salió y la presentamos en enero de este año. Es una revista que se puede descargar gratis en nuestra web. Es la revista que se ve ahí y se puede descargar gratis desde nuestra web. Su contenido, bueno, ¿qué se pretende con esta revista? Pues es una revista divulgativa, es decir, es un cuaderno divulgativo. Y tiene los 500 años de historia compartida, desde lo que era el Imperio Incaico, con su inicio, cuando fue imperio, no cuando era una simple, digamos, cultura en la zona del Valle del Cusco. Y a continuación el periodo hispánico, que sí es el tema de la conquista y el tema del virreinato y la emancipación. Y por último, la República. Esto es la revista como tal. ¿Qué pasa? Que ahora estamos trabajando en una segunda edición. Y en esta segunda edición queremos incidir en lo que ponemos en rojo, en el virreinato.
que son unos 280 años, porque al principio fue la exploración y conquista del Perú hasta que llegó el primer virrey, 1542, pues entonces tenemos este periodo, que es realmente el periodo más importante que consideramos que es lo que queremos compartir, el periodo del proceso de hispanización en América del Sur. Este nuevo edición se va a sacar a finales de este año y esta nueva edición va a tener como prólogo las palabras de Rafael Aita. Van a haber 4 o 5 artículos más relacionados con el virreinato y al final habrán unas palabras también por parte de otro compañero nuestro que es Leáñez, Carlos Leáñez. Bien. Ahora, ¿por qué queremos hablar del virreinato del Perú y solo del virreinato del Perú? Porque el virreinato del Perú, como estaba diciendo anteriormente, es el proceso donde se encuentra la hispanización de América del Sur. Y como tal, insisto, es el proceso en el cual se hace la romanización en América del Sur, utilizando el mestizaje cultural y biológico y la evangelización en el idioma de las etnias que habían allí. Pero además, porque ha sido tergiversada y ha sido totalmente tergiversada o no contada. Y voy a poner un caso y un ejemplo específico, que es el que sale aquí del informe del Real Instituto Elcano, que en el septiembre de 2023 hizo un estudio, en lo cual se hizo una gran estadística haciendo en todos los países que son de Hispanoamérica, en este caso del Perú, y hacían la siguiente pregunta a las personas que pues estaban, que podían responder el test. Este test se hizo en todos los países, como digo, y además desde 18 años a mayores. ¿Qué país ejerció o mejor dicho, está mal puesto aquí, perdón, qué país ejerció una mayor influencia en su historia en los siglos XVI, XVII y XVIII? Esa era una de las preguntas que es el motivo por el cual lo saco aquí a relucir. Bien, un 40% contestó que no era España. Es decir, el virreinato del Perú, para este 40% de personas, no era España el país o la nación más importante durante estos 3 siglos. Pero no solo es eso. Si solamente hablamos de los jóvenes, pasamos a un 52%. Un 52% no considera a España que esos 3 siglos de historia compartida, pues no la consideran. Francia, otros dicen bestialidades como Estados Unidos, etcétera. En esta situación nos encontramos. Quiero decir que el 40% de media y un 52% de jóvenes. Quiere decir que la historia ya está yendo a peor contada. Otro ejemplo es por el tema de la música criolla. Este tema es realmente tremendo, porque la música criolla en el Perú es todo un símbolo que se festeja pues en todo el Perú y tiene su día del festejo y se cante, todo peruano lo conoce. Y pongo un ejemplo, porque hay varios, de la letra que tienen las canciones, donde lo que están diciendo es como que el Perú, lo voy a leer, Mi Perú, un vals peruano mundialmente, pues sí, cualquier peruano lo conoce y lo sabe cantar. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a mi raza la gran herencia de su valor. Luego viene el coro, y luego así. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces uniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas cuando la muerte vea llegar. Es decir, el virreinato no
aparece aquí y si aparece, aparece muy mal parado. Y esto es la realidad de la historia y lo que nos cuentan en el Perú. Bien, ahora voy a pasar a un tema de lo que es lo que es ya en sí lo que el motivo de que estamos aquí en la mesa, en esta mesa redonda, el virreinato. El virreinato hay que diferenciar dos momentos muy claros: el virreinato de los Austrias y el virreinato de los Borbones. En el virreinato de los Austrias, el concepto era que la monarquía era compuesta, se basaba en una unión diferenciada que se indica: los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. El virrey, pues, era el representante directo y superior del monarca español en América y su hombre de confianza. El virrey era como el rey, porque no necesitaba esperar o comunicarse con el rey para tomar decisiones. El 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España firmó por Real Cédula las llamadas leyes, las leyes nuevas, donde se crea el virreinato del Perú. Y es el primer virrey que llega al Perú en 1544. Allí es cuando empieza el virreinato del Perú. Anteriormente se habla de la conquista. Bien, importante decir que durante la dinastía de los Habsburgo, los gobiernos de los virreinatos disponían de una alta autonomía que permitió a las élites criollas consolidar su poder. Estos fueron 158 años de historia compartida, hasta que llegaron en 1700 los Borbones. Se realiza un cambio lento pero continuo. Se realiza un proceso reformista conocido como el despotismo ilustrado, que ya el imperio francés lo realizaba. Bien, la propia expansión del absolutismo borbónico afectó a la naturaleza del poder de los virreyes. Llegaron los visitadores, los intendentes, a las tierras americanas, que respondían directamente sus acciones al rey, no al virrey. Es decir, empezó a haber cambios importantes. Objetivos: romper el poder de la aristocracia criolla y debilitar el control territorial de la Compañía de Jesús. Estos objetivos implicaban una reformulación de las bases que había regido la relación de la corona con sus súbditos, como es evidente, como acabo de decir. Estamos hablando de 124 años. Para conseguir el primer punto, se requería pues, arrancar a la población americana y particularmente a las élites criollas que además de concentrar en sus manos una gran riqueza, habían conseguido copar los cargos de mayor poder y una autonomía en la que se aferraban con uñas y dientes. Una de las causas, ya como luego hablaremos, de la resistencia y el empezar los temas pues, como ejemplo lo de Tupac Amaru, segundo, etc. Y finalmente los jesuitas fueron expulsados de la América Española en 1767. Y con este punto termino diciendo lo siguiente: las consecuencias de la expulsión de los jesuitas se pueden reducir, pero tiene una gran magnitud, y es la siguiente: el declive educativo e intelectual. Ellos eran las que daban la enseñanza principalmente. La desestabilización de las misiones indígenas, el creciente malestar criollo hacia la monarquía, la redistribución de poder religioso y económico, la propagación de ideas críticas que alimentaron el ideario independentista. Es decir, con esto termino, cuando Vargas Llosa en su libro, que ahora no lo recuerdo, preguntó cuándo se jodió el Perú, muchos, entre los cuales estoy yo, diríamos que fue cuando la Compañía de Jesús fue eliminada de América. Y ahora doy paso a nuestro compañero Rafael Aita para que dé sus apreciaciones sobre el virreinato del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ernesto. Pues estamos eh, celebrando un quinto centenario dentro de muchos otros que se vienen, ¿no? La idea es que este sea el primero de varias celebraciones
que se vienen en la próxima década. Estamos viendo que el año pasado se celebraron los 500 años del primer viaje de Francisco Pizarro. El próximo año tendríamos otro aniversario que es el de el segundo viaje y a ese histórico evento digno, ¿no?, de una saga épica como es el de los 13 de la fama o los 13 de la Isla del Gallo. Y bueno, luego ya la llegada a las costas peruanas, el encuentro en Cajamarca, la Fundación Española de Cusco, la Fundación de Lima y muchos eventos más que yo diría tienen que ser la antítesis de lo que ocurrió en 1992, ¿no? Cuando se celebra este quinto centenario, el descubrimiento de América. Creo que es a partir de ese momento en donde se toma una mirada crítica de esta historia de unión. Se aprovecha este quinto centenario para mostrar todo lo malo del encuentro de estos dos mundos y luego creo que en los siguientes años pues hemos estado sufriendo con fuerza este embate y ahora toca mostrar la respuesta, ¿no? Que la respuesta no es una leyenda rosa, pero sí es un énfasis en decir que no todo fue malo y que existieron los matices, existieron, como en todo proceso histórico, los aspectos positivos como los aspectos negativos. Y claro, dentro de estos aspectos positivos, se debe considerar que en la incorporación de los reinos del Perú dentro del Imperio Hispano se hizo dentro de las negociaciones, no fue el mero uso de la fuerza, como se nos ha dicho hasta estos momentos, ¿no? De que fue una imposición, fue una invasión, lo cual hubiera sido incluso imposible por los números de conquistadores que llegaron al territorio peruano. Pero la coyuntura de guerra que había entre Huáscar y Atahualpa llevó a que se busquen ellos alianzas. Y estas fueron las alianzas que dieron forma finalmente a los reinos del Perú, ¿no? Ya lo dice Ramón Mujica Pinilla, la conquista se dio más por alianzas que por la fuerza. Pero claro, dentro de estas alianzas hay varios elementos. Uno de ellos, y tal vez el más importante, diría yo, es el de la evangelización. La rápida conversión de las élites incas permite que este proceso sea más fluido. Y lo que de repente más llama la atención, y tal vez lo más difícil de aceptar el día de hoy, es que este proceso incluso sorprendió a los cronistas. Este es un hecho que a mí me maravilla, ¿no? Porque si nosotros dijéramos que los españoles inventaron una historia de los incas para evangelizarlos, pues lo que encontramos en los escritos es que los que supuestamente hicieron este invento son los primeros en maravillarse, en decir cuántas coincidencias existía entre el pensamiento cristiano y lo que estaban encontrando en tierras peruanas, que el día de hoy, y bueno, desde aquella época, se conoce como el semina verbi, las semillas del verbo, que van dejando en cada civilización, que dentro de la razón y de una manera imperfecta, porque no tienen la revelación de la fe, pero llegan a un concepto de Dios por la razón humana. Y ya los incas habían llegado a un concepto de un hacedor, un ordenador, un sol que se encuentra por encima del sol. Y es por eso que cuando los evangelizadores traen el Evangelio, en donde se dice que Jesucristo es la luz del mundo, y en donde se muestra pasajes y versículos de la Biblia en donde se habla de que la luz vino al mundo
pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas, o donde se dice que en el credo, ¿no? Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz. Esto les hizo pleno sentido. Esto ya encontraba una consonancia, ¿no? Una resonancia en lo anterior. Y es por eso que la fiesta más importante, incluso hasta el día de hoy en Cusco, es el Corpus Christi. Porque en el Corpus Christi sale en procesión la Eucaristía, en una custodia con forma de sol. Y esto para los descendientes incas era algo que no era extraño para ellos. Era algo que les resonaba con todo lo que creían sus antepasados y por eso veían en la llegada del Evangelio la plenitud de sus creencias anteriores. Obviamente esto es muy difícil de aceptar el día de hoy, dentro de un esquema racionalista, positivista, e incluso dentro de la hispanidad, ya que muchos mencionan que el tema religioso y de la evangelización era un tema cultural, una interpretación muy propia de la escuela materialista, en donde considera la lengua y la religión en el aspecto cultural. Pero acá es importante señalar que para los evangelizadores, para los sacerdotes, para el jesuita que se internaba en la selva, aprender idiomas extraños para poder llevar el evangelio no era algo cultural. Para él no decía estoy llevando la cultura española y por eso sacrifico mi vida. No, él estaba buscando salvar almas y eso justificaba incluso perder su vida. Si no entendemos este concepto, entonces toda la empresa de la hispanidad termina siendo una cáscara vacía. Esta espiritualidad es la que la llena. Que algunos no las tengan el día de hoy no significa que no haya existido en aquella época. Y que por eso, incluso hasta el día de hoy, es lo que traspasa, ¿no? Lo que es trascendental, lo que es transversal a nuestros pueblos. Y es por eso que ya vemos que por más que nos hayan puesto leyendas negras y nos hayan hablado mil aspectos negativos, encontramos que los pueblos de los Andes peruanos, incluso en el mismo Cusco, sale en procesión el apóstol Santiago. Y yo mismo me pregunto, ¿qué puede ser más hispanista que sacar a Santiago apóstol en procesión? ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta que la leyenda negra no es tan fuerte cuando los elementos católicos y de espiritualidad católica está presente. Y claro, es por eso que para entender esto es que tenemos que ver estas dos historias en su conjunto. Y este es el punto de la revista, ¿no? La revista nos, nos hace una historia paralela, que es como se debería contar la historia. Lamentablemente a hoy se nos ha partido artificialmente esta historia y se nos cuenta por un lado la historia de España, por otro lado la historia del Perú. Y así no se va a entender. No se puede entender el proceso de conquista si no entendemos cómo venía España. Muchas veces en el Perú, en Hispanoamérica en general, se piensa que España llegó como un imperio y se sorprenden mucho cuando les menciono que ese mismo año, 1492, Isabel la Católica estaba reconquistando Granada. O sea, la unidad peninsular tenía 9 meses a la hora de la llegada de Colón a América. Casi, casi como un parto. O como en alguna ocasión, conversando con Marcelo Gullo sobre su libro Madre Patria, le mencioné que efectivamente España es la madre patria, pero es una madre adolescente, que, que fue madre a una edad muy joven, fue madre a una edad prácticamente en que recién estaba alcanzando una unidad, en que recién se estaba sentando y cuestionándose quién era.
Y ahí es donde se encuentra con todo este nuevo mundo y es por eso que podemos decir que crecimos juntos. Cuando yo cuento eso acá causa sorpresa, dice, porque piensan que llegó un gran imperio con potencia, una potencia mundial, con barcos y con grandes ejércitos, y les digo, no, no llega así España. Y eso nos ayuda a entender cómo crecimos juntos. Entonces, el proceso de conquista, el, las mismas rebeliones indígenas, como la de Túpac Amaru II, no se pueden entender sin las reformas borbónicas, sin las cédulas de Carlos II, en donde estos mismos rebeldes reivindicaban las cédulas de Carlos II para justificar el que no se les esté dando los beneficios y las mercedes que se les había prometido y que lo hacían en nombre de la Iglesia Católica, como católicos, no como anticoloniales o antihispanistas, como se les quiere poner el día de hoy. La misma independencia no se puede entender sin la invasión napoleónica de los franceses a España. Entonces, todos estos procesos nos muestran que si nosotros separamos las dos historias, es muy fácil que se nos cuelen todas estas leyendas negras y que nos exageren y que nos mientan y que nos tergiversen. Pero cuando comenzamos a unir lo que nunca se debió separar, ahí nos damos cuenta que muchas de las mentiras se caen. Y nos damos cuenta de todos estos elementos que compartimos, que tenemos en común, que son más grandes que los que nos separan, siempre digo. Y precisamente esta revista es el motivo por el cual estamos mencionando de iniciar esta línea de contar esta historia en conjunto, viendo en paralelo lo que pasaba en uno y en otro hemisferio, porque al final eso era lo que éramos, ¿no? Somos uno, ambos somos uno, ultra que uno. Y esa unidad es la que nos permite entendernos. Por eso siempre digo, la hispanidad es ontológica. Y en ese sentido, me van a disculpar acá mis amigos liberales y libertarios, pero la hispanidad es superior al liberalismo y al libertarismo, porque esta filosofía no te responde quién eres. Te responde, sí, lo que es importante, la libertad, y de repente te da muchas herramientas para mejorar la economía, pero no te responde la pregunta, ¿tú quién eres? No, el liberalismo y el libertarismo no es ontológico, no te da una respuesta del ser. La hispanidad sí, la hispanidad nos responde. Esa pregunta tan trascendental el día de hoy, ¿no? Esa pregunta que nos llena un vacío existencial, después que nos han despojado de todo, ¿no? Y después que el utilitarismo y el racionalismo y el pragmatismo y el materialismo inundan la sociedad y el posmodernismo nos cuestiona que no existen verdades y que no existe esencia y que no existe naturaleza, pues queda rondando la pregunta por ahí, ¿quiénes somos? Pues la hispanidad nos habla quiénes somos. Somos el producto de esta unión. Somos los hijos de los más grandes imperios. Somos el mestizaje. Somos unidad. Somos logos. Este logos que sirvió como elemento estructurador de la política, de la sociedad y de la religión dentro del imperio. Y por eso es, yo creo, importante el desarrollar esta filosofía de la hispanidad, que comience respondiendo estas preguntas existenciales y trascendentales. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Pero eso ya será un tema que conversemos en algún otro momento cuando sea sobre filosofía de la hispanidad, que creo que esto todavía es una línea que debemos desarrollar. Por ahora, comenzamos uniendo nuestras historias para entendernos mejor, tal como en esta revista que se está difundiendo.
Así que agradezco pues a la Asociación Cultural Héroes de Cavite por todo el esfuerzo que está realizando, por unirnos, por entendernos mejor y por hermanarnos. Muchísimas gracias. Te paso la palabra a Luis Antequera. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a empezar tomando la charla en uno de los aspectos que ha dejado, que nos ha puesto también al pie del caballo, en términos taurinos, Rafa Aita, para que se vea hasta qué punto el nacimiento de esta España europea peninsular y el nacimiento de esta España pentacontinental, que podríamos llamar Imperio Español, es simultáneo. Rafa Ita nos ha dicho que en 1492, cuando llegan los españoles a América, pues apenas han pasado 9 meses del final de la Reconquista con la conquista de Granada. Pero es que ahí no está completada la unidad de España, ni muchísimo menos. Faltan muchos procesos por completar. Fíjense ustedes, en 1498, 6 años después del descubrimiento de América, se va a incorporar la isla de Tenerife. Un año antes, en 1497, se ha incorporado la españolísima ciudad de Melilla. Faltan todavía 20 años prácticamente, no, 20 no, 10, 11 años, para que se conquiste Navarra, se conquiste Pamplona. Y ahí sí, de una manera cabal, podemos decir que se ha completado una parte sustancial de la unidad española. En 1580 se va a incorporar también la igualmente españolísima ciudad de Ceuta, y será en el siglo XIX cuando se incorpore la última realización que ha hecho este proceso de unificación española, que es la ciudad de Olivenza, en la provincia de Badajoz, por aquella guerra que se llamó Guerra de las Naranjas, y estamos hablando del año 1800 y pico. Es decir, la creación de España va perfectamente simultánea a la creación del imperio pentacontinental, de aquella España pentacontinental. A mí, Miguel me dejó elegir tema para desarrollarlo hoy entre ustedes, y he decidido elegir como tema uno que espero que sea suficientemente novedoso para ustedes, e incluso sorpresivo, que es aquella guerra civil entre españoles que dio lugar también a la conquista de América y a la incorporación de América a la unidad nacional. Se suele decir una frase muy afortunada, que utilizo muchas veces y que me encanta, que la conquista de América en realidad fue una guerra civil entre indígenas, de la misma manera que la secesión de América fue una guerra civil entre españoles. Es decir, en lo que se viene a entender que nunca se produjo una guerra entre españoles e indígenas, fue otra cosa, aunque hoy nos la presenten como una guerra entre españoles e indígenas, que tuvo un resultado en el siglo XV, a finales del siglo XV, determinado, y otro distinto, completamente opuesto, a principios del siglo XIX, esa guerra entre españoles e indígenas prácticamente no se dio. Lo que se dio fue una serie de guerras civiles, de resultas de lo cual aparece esa cosa que se llama el Imperio Español, o la España pentacontinental. Pero junto a estas dos guerras civiles de las que ya hemos hablado, la guerra civil entre indígenas que da lugar a la conquista, la guerra civil entre españoles que va a dar lugar a la secesión, hay una tercera mini guerra civil que también tuvo sus consecuencias a lo largo de este proceso, y es la guerra civil entre españoles. Los españoles se enfrentaron a sí mismos no pocas veces a lo largo de lo que fue su presencia también en América. Y precisamente la conquista del Perú, que es lo que nos trae aquí, nos congrega aquí hoy, precisamente la conquista del Perú es un ejemplo perfecto de cómo se produjo y qué virulencia llegó a tener esa guerra civil entre españoles. Fíjense ustedes, lo que es la conquista del Perú ya empieza mal. Empieza, podemos decir, si quieren ustedes, en 1519, con la captura de un personaje que aparentemente nada tiene que ver en esta historia, que no es otro que Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, 1519, que había conquistado Panamá y descubierto el Pacífico en el año 1513. Ya tenía en mente, Vasco Núñez de Balboa, tenía los suficientes conocimientos y andaba en preparativos para proceder a la conquista
del imperio incaico en el año 1519. Pero resulta que un problema de celos entre españoles, el que es su suegro, Pedrarias Dávila, le tiene tales celos que lo único que quiere es capturarle y ejecutarle, como así hizo. Fíjense ustedes lo que son las casualidades de la historia. ¿A quién se le encomienda esta misión y quién la lleva a cabo de una manera perfecta? Pues nada menos que a Francisco Pizarro. En 1519 es Francisco Pizarro el que captura a Vasco Núñez de Balboa, que se estaba preparando para realizar la conquista del imperio incaico, y lo lleva ante la autoridad, y de esta manera muere ejecutado Vasco Núñez de Balboa. Van a tener ustedes ocasión de ver que los dos grandes protagonistas de esta conquista del Perú, que no son otros que Francisco Pizarro y Diego de Almagro, hay un tercer socio, que es un sacerdote, Hernán Luque, que también participa en este proyecto de conquista del Perú, pero que a estos efectos queda un poquito al margen. Estos dos grandes protagonistas de la conquista del Perú, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, sostienen entre sí una enemistad que es prácticamente insuperable. Todo empieza en el año 1527, aquello que se llama la porfía de Atacames. Y fíjense ustedes lo que ocurre. Ocurre que los españoles, que ya están en su segundo viaje a Perú, han pasado por muchísimas penalidades, aquel ejército está a punto de sublevarse, lo que quiere es volver a casa, un rato de tranquilidad, y ahí se van a enfrentar dos posiciones completamente antagónicas. Por un lado, la de Almagro, que llama a esos españoles cobardes, dice que no tienen derecho a hacer aquello, y por otro lado, Pizarro, que aboga por esos españoles que desean un poquito de paz y tranquilidad. Es tan intensa el debate que se produce entre aquellos dos protagonistas de esta historia que llegan a las manos y llegan a sacar la espada, y de no ser porque hubo personas que mediaron, uno habría matado al otro. Y por supuesto, pues habría hecho por lo menos más difícil lo que es la operación de conquista del Perú. Pero fíjense ustedes qué curioso, paradojas la historia una vez más. Resulta que Pizarro en este litigio de Atacames, pues va a llevar a cabo la posición, va a defender justamente la posición contraria a la que solo unas semanas, unos meses después, llevará a cabo en el famoso episodio de los 13 de la Fama, donde es él el que llama cobardes a todos aquellos españoles que quieren abandonar la aventura, y les anima a quedarse con él para proseguirlo. Esto es el año 1527, primer motivo de fricción importante entre los dos grandes protagonistas de esta historia, que están a punto de matarse el uno al otro, aunque al final no lo hicieron. El segundo episodio de esta enemistad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro tiene lugar en 1529. ¿Qué es lo que ocurre? El gobernador del Caribe, el gobernador español del Caribe, en fin, de la isla de la Española, les ha negado el permiso para que procedan al proyecto de conquista del Perú. Y entonces estos dos conquistadores llegan a la conclusión de que la única manera de poder proseguir aquella aventura es dirigirse a España y conseguir el permiso del rey, ante el cual nadie se puede, naturalmente, oponer. Discuten Almagro y Pizarro quién viene a España. Deberían haber venido los dos, francamente. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con un Almagro que en el fondo, en su aspecto psicológico, pues es un poquito más acobardado, era tuerto, no tenía buena impresión de su persona física, no tenía una facilidad de palabra excesivamente importante, y delega la defensa de sus intereses en Francisco Pizarro, que debía ser lo contrario. Es decir, una persona elocuente, con todas las habilidades de la persuasión, todo esto para los que dicen que era un porquero, que no tenía ningún tipo de formación, que no escribía, que no leía, que hablaba mal. Pues parece ser que era todo lo contrario, una persona bastante elocuente y capaz de conseguir convencer a las personas de lo que eran sus propósitos. Viene a España Francisco Pizarro, lo hace sin Diego Almagro. Él parece ser que una vez en España, lo que va a defender en todo momento, de una manera leal, es una especie de bicefalía en el mando de esta conquista del Perú, pero aquí en España se lo desaconsejan. Dice, mira, si vas por esta línea no vas a conseguir nada. Aquí tenemos que tener un líder claro, saber con quién tenemos que hablar, quién es el jefe de esta expedición, y en todo caso compensaciones para los demás, pero necesitamos un líder.
Francisco Pizarro se ve abogado a la obligación de presentarse como líder. Y efectivamente, lo que va a conseguir en sus negociaciones en España va a ser mucho más para él que para los que son los dos socios en esta expedición. Hernán Luque, el cura, para el que va a conseguir el obispado de Tumbes, y por supuesto, Diego de Almagro, para quien va a conseguir unas compensaciones de tipo económico, que se ha nombrado hidalgo, que se ha nombrado incluso gobernador de lo que luego será Nueva Toledo, etcétera, pero nada por comparación a lo que consigue para sí mismo. Con lo cual, efectivamente, pues ya tenemos un segundo motivo de fricción importante entre los dos líderes de la operación. Estamos en el año 1529. En 1533 se va a producir ya lo que es la conquista de Cajamarca, que es el punto de inflexión de la conquista de México, una batalla absolutamente épica, absolutamente sensacional. Yo la tengo por la madre de todas las batallas, ¿no? No ha habido nada igual en la historia. Claro, se puede analizar la batalla de Cajamarca desde aquí. Es decir, una vez que se produce la batalla de Cajamarca, vamos a analizarla. Sí, claro, el Inca era un ingenuo, entró de cualquier manera, confió, lo que se quiera. Fue derrotado. No, pero es que las batallas no se analizan así. Las batallas se analizan antes de que se produzcan. Ahí es donde tenemos el verdadero nivel de fuerzas de un contendiente y del otro, y a partir de esa situación es donde tenemos que establecer si la estrategia de uno fue correcta o no lo fue, y por lo tanto gana o pierde la batalla. ¿Qué es lo que nos encontramos desde ese punto de vista? Nos encontramos que un ejército, el español, tiene 160 soldados y 68 caballos. Por cierto, va solo, porque se pone mucho, se hace mucho hincapié sobre este hecho de que la conquista española de América se hace sobre la base de formar alianzas e ir incorporando pueblos indígenas al propio ejército español. Esto también lo hará Pizarro, pero lo hará a partir de Cajamarca. A Cajamarca ha llegado solo, con soldados que son exclusivamente españoles, con caballos que son españoles. ¿Qué se encuentra enfrente? Un ejército que no podemos determinar con absoluta certeza, pero que se cree que tenía entre 20.000 y 40.000 soldados. El solo hecho de que Francisco Pizarro acepte ese reto, lo pone en la categoría de uno de los principales generales de la historia. Él se entera unos meses antes de que el Inca Atahualpa está yendo hacia la ciudad de Cajamarca, y lo que yo siempre digo cuando analizo este tema, si yo hubiera sido Pizarro, dice, ¿dónde está Cajamarca? ¿Hacia el norte? Yo me voy hacia el sur. Eso está clarísimo. 100 soldados contra 40.000, no tengo nada que hacer. Y no, acepta el reto. Si él va a Cajamarca, yo también. Y allí, bueno, pues no nos vamos a detener en las vicisitudes de la batalla, pero efectivamente se produce una importantísima victoria de aquel ejército español que está actuando solo, y se captura al Inca. Va a ocurrir cosas muy importantes a partir de ese momento, porque al Inca se lo va a ejecutar. Se lo va a ejecutar no porque no fuera en justicia, y permítanme la redundancia, justo. Es decir, el cargo del que se le va a acusar es suficientemente grave como para haber justificado aquella ejecución. Ha ordenado ejecutar a su hermano Huáscar contra las instrucciones recibidas por parte de Francisco Pizarro. Esta es la acusación principal, hay otras menores, esta es la principal. Justifica perfectamente la ejecución del Inca. Lo que hay, sin embargo, es un aspecto absolutamente innoble, que desmerece y que afea completamente esta decisión, que es el hecho de que previamente se ha aceptado el pago de un rescate, que no es cualquier rescate, por cierto, un rescate importantísimo, de la persona del Inca, y a pesar de que el Inca no cumple enteramente con lo dicho, porque no tiene tiempo de hacerlo, pero sí pone toda su voluntad en cumplir y efectivamente completa un tesoro de cierta importancia que pone a disposición de Francisco Pizarro. A pesar de eso, contra la palabra dada por Francisco Pizarro, va a ser ejecutado. Esto es lo que afea aquella decisión que de otra manera sería perfectamente justificable. Aquí vamos a encontrar en este hecho el tercer motivo de fricción importante entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que Francisco Pizarro, en el fondo, ha adquirido un gran afecto por el Inca, hasta tal punto de que se va a casar con su hermana, Quispe Sisa, y departe con él, juega con él, se dice que jugaban al ajedrez, verdaderamente adquiere una simpatía por Atahualpa, que por otro lado le está enriqueciendo
en modo tal. Pero no ocurre lo mismo con Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro, por una circunstancia ajena a esta batalla de Cajamarca, no va a poder participar en la batalla. Sus tropas se han quedado atrapadas en Panamá sin conseguir el permiso del gobernador para seguir avanzando y acompañar a Francisco Pizarro en la toma de Cajamarca y en la captura del Inca. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que Diego de Almagro no participa en aquel fabuloso botín. Y eso que Francisco Pizarro llegó a separar una pequeña parte para él, pongamos que fuera un 10%, un 5% de aquel tesoro, para de alguna manera contentarle, pero no sirvió esa parte del tesoro que separó para él y para sus soldados para contentarle suficientemente. Es decir, la enemistad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro en estos momentos es absoluta, total e insalvable. A partir de este momento se trata de dos soldados que ya no pueden entenderse entre sí. Se dice que efectivamente el verdadero instigador de la ejecución del Inca va a ser Almagro. ¿Por qué? Porque Almagro veía en el Inca un obstáculo para enriquecerse él. En la medida en que el Inca estaba vivo y que las tropas españolas estaban paradas en Cajamarca, no se avanzaba, no había nuevas batallas, no había nuevas campañas y por lo tanto Diego de Almagro no podía obtener el botín que deseaba obtener. Bueno, pues parece ser que contra la voluntad de Pizarro y a favor de la voluntad de Almagro es cuando se va a producir la ejecución del Inca Atahualpa. Estamos en el año 1833. Tenemos ya a los dos grandes generales de esta conquista irremediablemente enfrentados. Por si todo esto fuera poco, irrumpe en el escenario un nuevo agente español, absolutamente inesperado, Pedro de Alvarado. ¿Quién es Pedro de Alvarado? Pedro de Alvarado es el número 2 de Hernán Cortés, es uno de los grandes conquistadores de México y además el protagonista indiscutible de la conquista de Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, todas estas son conquistas que va a realizar el propio Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado se entera que al sur hay una campaña que le puede proporcionar pingües beneficios y se persona con una gran flota de varios barcos. Se habla de 6.000 soldados, soldados entre los que iban tlaxcaltecas, soldados entre los que iban aztecas, dispuesto a enfrentarse a los hombres de Almagro y de Francisco Pizarro, precisamente para obtener también él su parte en aquel botín, su parte en aquella historia. Una vez más van a prevalecer precisamente ese carácter negociador, ese carácter afable, ese carácter conciliador, hasta donde se puede hablar en un militar como era él, de Francisco Pizarro, que va a conseguir negociar con Pedro de Alvarado y hacer que ese ejército que venía contra él, sin embargo, se le una. Se le va a pagar a Pedro de Alvarado una fabulosa cantidad de dinero, que dicen algunas crónicas que fue incluso superior a lo que había obtenido en la conquista de México, y a cambio de eso Alvarado va a dejar todo aquel ejército que llevaba, con aquellos barcos, con aquel armamento, a disposición de los conquistadores del Perú. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Que gracias a esto nos vamos a encontrar a los tlaxcaltecas que han conquistado el imperio mexicano, que han conquistado el imperio azteca, trabajando también en la conquista del imperio incaico. Y lo que no debemos olvidar es que años después estos tlaxcaltecas trabajarán también en la conquista de las Filipinas. Y fíjense ustedes qué cantidad de hechos entrecruzados que nos dificultan el aceptar esa versión que damos por buena de la conquista de América como una lucha entre españoles y indígenas americanos. También aztecas, por cierto. Aztecas conquistando para el rey de España lo que es el imperio incaico. Estamos en el año 1534. La siguiente fecha que nos interesa conocer para situar esta historia es el año 1538. El enfrentamiento entre Pizarro y Almagro es ya tan grande, tan insostenible, que efectivamente se van a enfrentar militarmente el uno al otro, en la batalla de las Salinas, de la que va a salir derrotado Diego de Almagro. Esta batalla le va a costar la vida, finalmente va a ser juzgado y ejecutado por, precisamente, las fuerzas pizarristas, 1538.
3 años después se produce el siguiente episodio de este proceso insalvable de enemistad entre pizarristas y almagristas. Y ocurre que una banda o un comando, vamos a decirlo así, de almagristas se conjura y se prepara para dar muerte a Francisco Pizarro, cosa que van a hacer a la puerta de su misma casa. 12 almagristas se van a presentar en la puerta del Palacio de Pizarro en la ciudad de Lima y allí le van a dar muerte. 12 espadachines contra Pizarro. Parece ser que el viejo Pizarro, que ya tenía 60 y tantos años de vida, se va a defender de una manera absolutamente gallarda, pero al final va a ser abatido, va a caer al suelo y allí se le va a dar la puntilla final, cosa que va a hacer un soldado que se llama Juan de Rada, que es el que le va prácticamente con la espada a degollar en el suelo, a clavar la espada en el cuello. Estamos en el año 1541 en que se pone fin de esta manera a la vida de Francisco Pizarro. Esto no termina aquí. Por cierto, ese comando en el que participa este soldado llamado Juan de Rada, no sé si lo he dicho, va dirigido por el que es el hijo mestizo de Diego Almagro, conocido como Diego Almagro el Mozo, nacido en Panamá, fruto de los amoríos de su padre, Diego de Almagro, con una indígena panameña. Es decir, este temprano mestizaje que no se pone en cuestión en ningún momento de lo que es la conquista y fusión de los pueblos, por un lado español y por otro lado los distintos pueblos indígenas que existen en América, que por cierto esta es otra, no hay un único pueblo indígena en América. Es decir, son cientos, son miles de pueblos indígenas los que existen en América, que tienen sus dedos pendientes los unos con los otros y que no están coaligados contra España porque no tienen nada en común entre ellos, sino todo lo contrario, una serie de deudas que pedirse los unos a los otros. En el año 1542 va a tener lugar un nuevo enfrentamiento entre pizarristas y almagristas en lo que se llama la batalla de, y ahora no me viene el nombre, caray, batalla de Chupas, la batalla de Chupas, en la que va a ser capturado Diego de Almagro, de la misma manera que su padre va a ser juzgado, va a ser ejecutado. Fíjense ustedes lo que son, hasta dónde llegaba el odio que se había producido ya entre aquellos soldados que se van a tomar la molestia, los pizarristas, de buscar al mismo verdugo que había matado a Diego Almagro, de Almagro padre, para que sea él el que ejecute a Diego de Almagro hijo, a Diego de Almagro el Mozo. No termina aquí la guerra civil, en la que ya hemos visto incorporarse personajes venidos de todos los distintos lugares del universo americano, ¿no? Incluso exconquistadores mexicanos. No. Se va a incorporar a la batalla un nuevo agente. Ahora se trata de la autoridad virreinal. La autoridad virreinal, procedente de España, con las leyes españolas, se incorpora a este conflicto civil entre españoles. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en 1542 se han pronunciado, se han publicado, se han, en definitiva, puesto en vigor las leyes nuevas de las que ya hemos tenido ocasión de hablar en esta tertulia. Las leyes de Indias nuevas, 1542, las que crean, por un lado, el virreinato del Perú y las que, por otro lado, están poniendo fin, están derogando aquella institución llamada de la encomienda y que hasta ese momento había estado tanto en vigor en aquellos territorios americanos. La institución de la encomienda es una institución existente en Europa, por cierto, proviene de Europa y había tenido larga presencia precisamente en todo lo que es el norte de Europa y con el mismo objetivo con el que se va a utilizar en América, de evangelizar a pueblos que no son cristianos. Esta institución europea se traslada a América. Básicamente lo que dice es que el encomendador está obligado a surtir las necesidades del encomendado a cambio de darle instrucción y evangelización. Pero en 1542, 50 años después de comenzada la presencia española en América, se entiende por parte del emperador Carlos V y de las autoridades peninsulares que ya no tiene sentido seguir utilizando esta institución en América y que por lo tanto queda absolutamente derogada. Lo que había ocurrido también por su parte es que muchos
de los conquistadores y de las personas que estaban, en fin, que tenían cierta capacidad en aquellos territorios, estaban utilizando esta institución para obtener, en definitiva, mano de obra barata. Por lo tanto, es lógico que estas personas que están allí, estos encomenderos, que tienen una serie de indígenas a los que utilizan en una situación de semi-esclavitud, si quieren ustedes, o de esclavitud atenuada, se opongan a la derogación que se impone desde España con las leyes nuevas de 1542. Y esto va a dar lugar a una nueva guerra civil en el mismo ámbito del que estamos hablando. El primer virrey enviado por España a América, Blasco Núñez de Vela, llega al Perú con la intención de poner punto final a esta institución y se encuentra la resistencia del hermano de Francisco Pizarro, que no es otro que Gonzalo Pizarro. Van a llegar a la guerra. De hecho, se van a producir 2 batallas, en las 2 va a triunfar Gonzalo Pizarro. En la primera captura al virrey y lo manda para España, pero yendo para España, siendo forzado a irse hacia España, consigue liberarse en la ciudad de Tumbes, consigue formar un nuevo ejército y consigue enfrentarse una vez más a Gonzalo Pizarro. Una segunda batalla, que es la batalla de Iñaquito, en la que se produce, como les digo, una nueva victoria de Gonzalo Pizarro, y Gonzalo Pizarro en esta ocasión ya no se muestra tan condescendiente y directamente ejecuta al virrey, al que era el primer virrey español en Perú, año 1500. Como les digo, 46. En 1542 se ha producido la derogación de las encomiendas, en 1546 tiene lugar este desenlace de la Guerra de las Encomiendas. Pero es que resulta que hay un personaje presente ya en América, que es el presidente de la Real Audiencia de Lima, que está fungiendo en este momento como virrey interino, que no es otro que Pedro de la Gasca, que asume para sí el coste de seguir, de llevar esta guerra hasta su final y de darle el desenlace que se desea por parte de la monarquía, que no es otro que el de la abolición de las encomiendas. Este va a actuar de una manera muy diplomática, muy astuta, prometiendo una amnistía general y prometiendo incluso la concesión de nuevas encomiendas, lo cual va a conseguir la perfecta y total disolución del ejército de Gonzalo Pizarro. Y una vez que la situación es esta y que Gonzalo Pizarro se ve solo ante el nuevo virrey y desarmado prácticamente, entonces va a ser muy fácil para el nuevo virrey capturarle y efectivamente, como a tantos con anterioridad, darle muerte y ejecutar. Así que bueno, con esto yo termino, así un pequeño relato para que vean ustedes que las conquistas no son tan sencillas, no son tan simples, no son unos contra otros, sino que los antiguos amigos pueden devenir en enemigos irreconciliables, y que esto es parte también de lo que ocurrió para que finalmente 2 pueblos, hoy día hermanos, como son España y Perú, pues alcanzaran esa deseable y en todo caso ponderable conciliación, entendimiento y finalmente compartir 300 años de su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Se han tratado 3 temas distintos, todos de ellos es la historia compartida. Me gustaría, antes de que empezara las preguntas, si Rafa quisiera dar algún comentario, observación o su punto de vista a lo que ha estado comentando ahora. ¿Se escucha? Luis Antequera. Yo lo que sí quisiera decir es que, porque ya varias veces lo he escuchado a Luis hablar sobre lo de Cajamarca, la captura del Inca en Cajamarca, y como él dice, no se trata de cómo la estrategia hay que estudiarla previamente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las estrategias de Blas de Lezo, también cuando se encuentra con una mayoría por parte del enemigo, pues tiene que buscar estrategias militares. Entonces, en este caso, Luis lo plantea también de esa manera, ¿no? Interesante su posición con respecto a al tema de la captura de Atahualpa. Y lo que me interesa también muchísimo es lo que ha dicho Rafa
perdón, sí, Rafa, con respecto al tema de la filosofía de la hispanidad y que ahora toca es el de compartir y ver la parte positiva de todo lo que fue el proceso de hispanización. Y ese tema de la filosofía lo sigo teniendo presente porque todavía no está bien desarrollada o falta mucho por saber. Porque en su momento, como bien dice Rafa, es ese principio espiritual, esa fe, la que realmente movió muchísimo. La evangelización se hizo en base a una fe que actualmente sería algo ilógico. Actualmente, cuando hablamos de hispanización, decimos que lo más importante de ella es nuestro idioma en común, el español. Defendemos mucho cuando hablamos del pasado en el mestizaje cultural biológico, pero no podemos olvidar la fe, que ahora ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos continuar con visión de futuro la hispanización, la hispanidad, para que sea más, se pueda formar como una unidad? Rafa, ¿quieres decir algo? Bueno, solamente felicitarnos porque esta visión, esta exposición, yo creo que complementa muy bien lo que estábamos hablando. Así que, pues, expresar mi felicitación y creo que podemos ya dar paso a las preguntas. Bueno, creo que estás planteando un tema que en este momento es crucial, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos? Es decir, todo esto que hemos iniciado, que se ha iniciado con energía de 3, 4 años para acá, porque no tiene muchos más años. Lo que yo doy en llamar, no sé hasta qué punto los demás lo darán en llamar, el nuevo hispanismo del siglo XXI. Claro, nos planteamos a dónde queremos llegar y aquí es donde puede haber discrepancias. Yo personalmente, que estoy muy interesado por el mundo de la historia, no soy historiador de formación universitaria, pero he dedicado 50 de mis 35 años a leer historia, pues para mí el objetivo principal y fundamental es recuperar la historia. Es absolutamente urgente que recuperemos la historia de verdad, no que la reconstruyamos, no, que la recuperemos. Es decir, llevamos 200 años sin conocer la historia de Hispanoamérica, de lo que fue aquel imperio español, del que formaron parte pues 22 naciones o 23 o 24, nos la han contado mal a todos. Nos las han contado mal desde nuestros propios gobiernos, no es que hayan venido delegados británicos o franceses a contarnos nuestra historia, lo estamos haciendo nosotros mismos y es absolutamente para mí imprescindible pues el recuperar la historia. Yo con eso me parece no poco objetivo y me doy por bien pagado. Si al final de mi todavía breve vida, estos 35 años, pues si al final de mi vida viera que por fin estamos estudiando la historia española y americana y filipina y de los pueblos hispánicos en África, si la viera bien construida y bien contada, pues me daba por satisfecho. Pero evidentemente sé que a mi alrededor hay personas más ambiciosas, que están hablando de algún tipo de unidad política, de algún tipo de unidad social. Yo creo que este aspecto es muy complicado al día de hoy, tal cual están las cosas. La historia es caprichosa, ¿eh? Y en 10 años podemos estar en una situación completamente diferente. Pero al día de hoy lo veo difícil. He hecho un vistazo al panorama político de nuestros pueblos hermanos en cada uno de los continentes que existen en el mundo y veo que es que están enfrentados entre ellos, no ya solo con España, que no es poco, sino entre ellos. O sea, es difícil, es un objetivo que es de máximos, evidentemente. Ojalá se consiga. Yo personalmente me doy por satisfecho si en poco tiempo la versión que prevalece de los hechos es la auténtica, la que estamos defendiendo precisamente tantas personas valiosísimas que están en este entorno del que, gracias a Dios, formo yo parte también. Muchas gracias, Luis. Un ejemplo, y ya con esto y cierro el tema y pasamos a preguntas, es la revista, que por eso hacemos una edición 2 en la que vamos a meter más información sobre los 300 años de historia compartida, que es el virreinato. Bien, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Por favor, que sean cortas, directas. A ver,
Buenas tardes. En principio, felicitar por la exposición que han hecho. Y solo una pregunta, como veo que han estado investigando años sobre la verdad o la mentira, no sé si estaré en la verdad o en la mentira que se pone en cierta historia que en las disputas de Almagro y Pizarro se acrecentaron cuando Pizarro le manda a Almagro que investigue hacia el sur, a lo que luego llamamos Chile, y que todas las riquezas que podía encontrar allí pues serían de él y el mando. Y cuando Almagro llega allí y se encuentra lo que se encuentra y le palean un poco los mapuches y vuelve más bien muerto de hambre, piensa que ha sido una traición de Pizarro que los mandó a posta para quitárselo del medio y es por lo que se acrecienta esa enemistad. No sé si es lo cierto en su investigación o es parte de la leyenda. Gracias. Simplemente, tan sencillo como eso, respuesta muy breve, no diría que no. Es decir, yo he expuesto una serie de motivos que les llevan a la enemistad, he expuesto concretamente 3, pero puede haber muchos más. Y además, cuando las relaciones entre dos personas están enquistadas, es que ya parece que todo es motivo de enfrentamiento. Lo que dice usted es verdad, Almagro lo tienen en Chile por el descubridor de Chile, a Valdivia se le tiene por el conquistador, a Almagro se le tiene por el descubridor, y efectivamente lo que se encontró allí pues no eran, claro, los tesoros que también buscaban estos españoles, porque eso tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. El principal objetivo de España en América son 2: recrear España en América, y evangelizar a los indios. Esa primitiva idea que está ya presente en la cabeza de la reina católica, yo la llamo así, que es muy bonito, no es que la reina lo llamara de esa manera, pero llenar los cielos de nuevos cristianos. Tengan ustedes en cuenta que hasta que en 1545, precisamente en Perú, aparezcan los yacimientos del Potosí, fabulosos, que van a dotar al mundo de la mitad de la plata que circula en el mundo. Algunos historiadores hablan incluso del 70% de la plata que circulaba en el mundo. Cuando esto ocurre en 1545, es el primer tesoro verdaderamente bestial que aparece en América. Previamente han aparecido otros, el tesoro de Moctezuma, el tesoro del Inca, algunos yacimientos como en Zacatecas, etcétera, pero lo que marca un antes y un después en la situación económica de este proyecto es el descubrimiento del Potosí en el año 1545. Bueno, pues han pasado ya más de medio siglo de presencia de España en aquellos territorios. Es decir, algo distinto que el hallazgo del oro y el enriquecimiento rápido habrá movido a aquellos españoles a perseverar durante 50 años en aquellos territorios. Entonces, efectivamente, lo que usted dice, que se sintió traicionado y engañado, seguro. Y seguro que hay muchos más motivos también para esa enemistad profunda, insalvable, que existió entre estos dos grandes personajes de la historia. Gracias. Sí, ¿otra pregunta? Hola, bueno, muchas gracias por la tarde que nos están dando, es un placer. Pero quería preguntarle, ¿qué nos pasó con el relato? El relato de los jesuitas. Si nos quitan los jesuitas, ¿qué relato nos queda? ¿Qué cabezas pensantes disponemos? Y Cadarso hace una obra de teatro que no la he visto, pero la quiero consultar, en que una mujer sevillana ilustrada habla como si fuera un francés con un mal aprendido el español. O sea, imaginaros, ¿no? Cómo se manifestaba en esa época la idea ilustrada y con tanto desprecio hacia lo español. Nada más. Rafa. ¿Y Sí, quieres claro que contestar? sí. Si nos quitan a los jesuitas, lo que nos queda es la ilustración, que al final fue lo que pasó, ¿no? Claro, el contrapeso de todas las demás corrientes filosóficas que estaban surgiendo en Europa, desde Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, por poner un ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Hobbes, Locke, ¿no? Bueno, en Francia ya conocemos a los filósofos de la Ilustración. Todo este contrapeso era la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca era nuestro corpus filosófico, legal, y de reflexión y de autorreflexión, podríamos decirlo, que incluso nos daba ya principios de economía,
antecediendo a Adam Smith y al surgimiento del capitalismo. Cuando esto sale del camino, simplemente las teorías de la ilustración, la filosofía de la ilustración, les dejan la cancha libre. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y el día de hoy, nosotros de repente pensamos más como los filósofos de la ilustración que como los filósofos de Salamanca. Eso ya lo decía el mismo Hegel, ¿no? Decía Francisco Suárez es el hombre a derribar, el hombre a vencer, ¿no? Como dice, es que él se dio cuenta que para que su filosofía surja tenía que tumbarse este gran muro que era la filosofía de Suárez. Y cosa paradójica el día de hoy. Incluso nosotros, como hispanos, conocemos más la filosofía de Hegel que la filosofía de Francisco Suárez. Y de repente pensamos más en función de Estado-nación, nacida a partir pues de la Ilustración y de la Paz de Westfalia y de la escuela francesa, que pensamos en un sistema como lo era la monarquía compuesta, que bien expuso Miguel Ernesto, ¿no? Reino de reinos, donde el rey reinaba en cada uno de sus reinos como si fuera el rey de ese reino, ¿no? Entonces, eso ya para nosotros como que tenemos que aprenderlo cuando lo que encontramos a nuestro alrededor es el Estado-nación, conceptos de soberanía que a veces utilizamos como nuestro lenguaje popular sin darnos cuenta que eso viene de lo extranjero. Entonces sí, pues al final fue lo que sucedió, ¿no? A la hora de quitar a los jesuitas de la ecuación, todas las demás filosofías extranjeras encontraron el campo libre para instalarse y como se han instalado hasta el día de hoy. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Nadie quería aprovechar a estos dos grandes ponentes. Por favor, ¿alguna pregunta? Hola, yo estaría muchas horas hablando, porque he estado viviendo en América, en México y en Paraguay. Los jesuitas me ha impresionado. Yo hice Camino de Cortés, toda la ruta, y con el acompañado con el libro de Bernard Díaz del Castillo, ¿no? Bernard Díaz del Castillo. Y comprendí, en compañía de un mexicano, y ahí comprendí todo lo que yo sabía y todo lo que sabía mi amigo mexicano, y era totalmente contrario a lo que lo estábamos observando, porque no se podía explicar lo que nos habían contado en nuestras escuelas con lo que estábamos observando. Aquello solamente no era una conquista, era lo que estabais explicando vosotros. Y bueno, esto no lo escuchaba hasta Elvira Roca Barea, la primera vez que me hizo llorar, cuando vi cómo se explicaba eso, cosa que yo quería, quería decirlo, pero no sabía cómo, ¿no? Y que, bueno, sois vosotros, gracias a Dios, los que estáis levantando esa losa de la tumba para revivir algo real que yo he vivido allí con mis amigos americanos y que no sabía expresarlo, pero que vosotros de verdad estáis haciendo algo increíble, increíble levantar esa losa tan grande que como yo español, y que te he escuchado decir que, o no sé si a otro, estoy nervioso, al otro que ha hablado, que hay que buscar no la leyenda rosa, me importa un carajo, lo que me importa es que mi pueblo, que sois todos vosotros, seamos positivos en nuestra historia, ¿no? Porque la historia no la conoce nadie, ni siquiera los que la vivieron. Hacemos una imaginación de la historia, pero la historia es algo que nos debe impulsar hacia adelante, pero no buscar la historia tal, como fue, porque cada uno la vive de una forma diferente. Pero sí que tenemos que buscar los plazos positivos hacia el futuro, que es lo que se ha hablado aquí. Y esa filosofía que nos pueda limpiar de esa otra filosofía que nos dé relato y capacidad mental para salir de esto. Estaría hablando mucho tiempo, pero yo no soy ningún profesional de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tus palabras. Yo quisiera decir en nombre de Asociación Eres de Cavite que lo más importante es
que todo esto se genere en base a la sociedad civil organizada. Cuando esto cada vez está yendo a más, está creciendo, los políticos van tomando nota y ya algunos no podrán convencerse, que hay casos, pero otros seguirán la línea porque le dan votos, así de claro, así de prácticos pueden ser. Y por eso yo soy un poco más optimista que mi compañero, que mi amigo Luis, en el sentido que sí, hay que seguir luchando, enseñando la historia compartida, la historia real de lo que está sucediendo, pero también tocando puertas al mundo de la política en el sentido, por ejemplo, ayer o hoy ha sido, me lo puede dar con más detalle Rafa, nosotros en Lima, yo soy peruano, por cierto, en Lima tenemos la plaza de Simón Bolívar, que está justo en donde está el Congreso. Plaza Bolívar, y está el monumento a Bolívar ahí. Para los que somos hispanistas, o personas, por lo menos para los que conocemos la historia del Perú no mal contada, Simón Bolívar para nosotros fue un verdadero genocida, así de claro. Y lo tenemos en la plaza del Congreso. Es decir, en el Perú no existe senadores, esa es la plaza donde está la Cámara de Diputados, para entendernos. No existe segunda cámara. Entonces, ahora sale una resolución, los han votado a favor para volver a llamarle la Plaza Constitución. Un segundo paso será quitar el monumento a Bolívar de ahí, evidentemente. Y por cierto, en esa misma plaza está, que yo desde pequeño hasta le he ido a visitar, en el colegio me ha llevado allí, que es la Santa Inquisición, Museo de la Inquisición, que está al ladito, es decir, en la misma plaza, en un lateral. Y yo he ido, no me acuerdo, en secundaria, me llevaron con profesores a ver el Museo de la Inquisición. Es decir, hay tantas cosas para cambiar y vuelvo al tema de la plaza en el sentido que han sido políticos, porque no podemos, la sociedad civil no tiene capacidad, pero está cambiando. Y así tenemos un alcalde en Lima que está muy en línea con el tema de la hispanidad. Tenemos en la Comunidad de Madrid que también está muy en línea con el tema de la hispanidad. Poco a poco, esto va creciendo, aunque evidentemente existen problemas de presidentes que son anti-hispanos en América y aquí, secesionistas, ¿no? Pero yo soy optimista en el sentido de que hay saltos cuánticos, más que de manera secuencial, hay saltos cuantitativos que te permiten hacer este tipo de pasos. Bueno. Bueno, pues yo a las palabras del participante en este coloquio le diría que lo contrario de la leyenda negra no es la leyenda rosa, es la historia. Y eso es lo que vamos a reconstruir. Efectivamente, la acusación que se nos hace siempre es esa. No, es que ustedes no hacen leyenda negra, hacen leyenda rosa. No, no, estamos instalados en la leyenda negra. Lo que conocemos es la leyenda negra. Y de ahí partimos. Y lo que vamos a hacer es historia. No vamos a hacer leyenda rosa, vamos a hacer historia. Y es necesario, hay que hacerlo. Se puede hacer, hay mucho campo para hacerlo. Pero fíjese hasta qué punto, en línea de lo que ha dicho, la versión histórica que conocemos se condice poco con la realidad, llegando a veces a extremos absolutamente ridículos. Y voy a hablar de un caso muy significativo y muy concreto. En un determinado año, hace unos 10 años, el Papa Francisco hace una doble visita pastoral. La primera va a Bolivia y en unos meses después se va a Estados Unidos. Cuando está en Bolivia, ante un escenario de 1 millón de personas prácticamente, no eran menos, probablemente incluso serían más, todos indígenas, o indígenas en un 90%, porque es lo que da Bolivia de sí, pidió perdón por los errores de la evangelización española. Lo pidió a un escenario, a un auditorio que estaba formado por 1 millón de indígenas que habían sido, en definitiva, el sujeto de aquella evangelización española. Acto seguido se va a Estados Unidos y allí vuelve a realizar una visita pastoral y vuelve a realizar una declaración, vuelve a pronunciar unas palabras. Y ahí no se refiere a los errores de la evangelización, porque lo que tiene ante sí es un público que no tiene nada que ver con los indígenas. No hay indígenas.
Son blancos, son alemanes, de procedencia alemana, de procedencia británica, de procedencia de tantas procedencias, italianas. Y por cierto, si hay indígenas son de procedencia española. No precisamente los que estaban allí cuando llegan los colonizadores anglosajones protestantes. Y ahí no dice nada. Pero es que no era el momento de haberse hecho la pregunta. No era un momento propicio para, vamos, me han enseñado esto y tal, pero qué raro lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, vengo hace 2 meses de Bolivia, ahí he pedido perdón por los errores de la evangelización, aquello está lleno de indios, que son todos católicos. Aquí no hay ni católicos ni indios. Y no pido perdón por nada. ¿Pero qué pasa? Era tierra vacía. Estados Unidos era una tierra vacía, no había nada. Era tierra inhóspita. ¿Cómo es posible que ahora no vea en Estados Unidos lo mismo que había visto previamente en Bolivia? Todo esto lo utilizo con la única finalidad de que quede bien claro cómo la realidad que palpamos cada día no se corresponde en nada con el discurso que hacemos. Es absurdo ese discurso ante esa realidad. Por lo menos tiene uno que preguntarse cosas, por lo menos. Yo otra pregunta que me hago, en el famoso año de la pandemia, en que todos hicimos cosas raras, bueno, pues nosotros con mi mujer, que estaba haciendo un curso de francés, estaba en el trance de aprender francés, yo he vivido en Francia, y hablo un poquito de francés, pues dedicamos aquel año a ver una serie que se llamaba Secret d'Histoire, Secretos de la Historia, donde en cada episodio nos enseñaban, bueno, muchas cosas, porque era una serie magnífica que recomiendo a todos ustedes, por cierto, de episodios históricos de todo el mundo. No vean el episodio de Isabel la Católica porque da verdadera pena, pero los demás véanlos. Y yo, en el recorrido que hacían por las ciudades francesas, veía unos palacios fantásticos, increíbles, palacios reales, palacios de los distintos nobles. Y digo, ¿y esos palacios dónde están en España? Si estamos hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde la potencia era España y la que traía el oro, no el 100% del oro, ese quinto de oro que correspondía a pagar en impuestos, hoy pagamos un 21% de IVA, entonces era solamente el 20%. Ese 20% que venía a España, que venía a Europa, lo traía a España. ¿Dónde están esos palacios en España? ¿Cómo es que están en Francia y no están en España? Claro, pues están en América. Son las catedrales que hay allí, son las iglesias que hay allí, son las plazas, son las ciudades, son los caminos, son los acueductos, son las universidades, las escuelas, los hospitales. Mientras Francia hacía palacios, en esos siglos XVI, XVII y XVIII, donde la potencia era España, y la que traía el oro o plata a Europa era España, España estaba construyendo allí, mientras los franceses se hacían palacios aquí. Todo eso es esa realidad a la que tenemos que mirar para hacernos preguntas y responderlas. Lo que no podemos es estar en un relato que no explica para nada lo que vemos. Contamos una cosa y estamos viendo otra completamente diferente. Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos. Bien, Gracias. Gracias. sí, una última pregunta. En relación, bueno, buenas tardes, perdonad. En relación a lo que estás diciendo, Luis, en México, cuando se separan y rompen pues, la unión con nosotros, pues el 60% eran indígenas. 200 años después hay un 10%. Eso no lo pueden ver los presidentes de gobierno de las últimas 2 legislaciones en México, que están siempre solicitándonos un perdón, están incluso yendo a rituales aztecas cuando van a celebrar el Día de la Mujer, ¿no? Honrar a una diosa que lo que buscaba era sacrificios de niños. Eso ha sido hace unos meses. La gente no despierta en estos países, no despierta en nuestra nación para decir, la realidad es lo que decías, ¿no? La realidad no es la historia contada. Han acabado con un 40 o un 50% de indígenas en 200 años. España, cuando estaba ahí, no ocurría eso, ¿no? Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A que hemos crecido todos con un trauma. Con un trauma, ellos de derrotados, ellos de conquistados y nosotros de genocidas, un concepto inventado por nuestros enemigos para destruirnos, ¿no?
Y todo esto hace que en estos traumas pues cada vez nos separemos más. Pero yo creo que es momento de volver a buscar esa alianza que tuvimos en el pasado y no sé si para buscar una unidad política, social, como habláis, pero sí por lo menos para sentirnos orgullosos de esa historia compartida, ¿no? Yo por lo menos es lo que voy a buscar, porque yo estoy saliendo de la cueva, no soy historiador, pero desde hace como 10 meses estoy viendo una verdad que yo no sabía que existía, porque hasta hace muy poquitos años he vivido con ese trauma, ¿no? Cuando estuve en la Plaza de Armas en Lima, pues me dijeron, ¿dónde está el oro que os habéis llevado? Y yo, pues avergonzado, claro, pues yo avergonzado decía, pues se lo habrán quedado los reyes, ¿no? No me di cuenta que había catedrales, estaban los palacios, iglesias, hospitales, escuelas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco me estoy quitando esos traumas, como habla también Zunzunegui, ¿no? Los traumas creo que se nos ha inundado a toda Hispanoamérica y a todo el mundo hispano. Y bueno, pues poquito a poco espero que podamos ir buscando esas nuevas alianzas, ¿no? Así que muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo en la asociación. La iglesia de la Compañía en Quito, está adornada de oro, tiene sobre sus muros interiores 60 kilos de oro. Yo no sé si en todo el mundo habrá otra iglesia que adorne sus muros con 60 kilos de oro. Es algo absolutamente impresionante. Y ya para dar un dato suficientemente revelador de cuánto estás contando, pues un dato que manejo con muchísima frecuencia. Es decir, al día de hoy, la composición demográfica de los pueblos hispanos es grosso modo, discutible, de luego, pero grosso modo, pues podríamos hablar de un 10% de poblaciones blancas puras, podríamos hablar de un 20% de poblaciones indígenas puras y estamos hablando de un 70% de mestizaje en los pueblos españoles. Esto es magnífico. Esto, si hubiera que destacar de estos 3 siglos de historia compartida entre América y España un dato, o un proceso, yo me quedo con el proceso del mestizaje. 70% de los que habitan en América y en otros lugares en los que España estuvo, 70% componen una raza nueva llamada mestiza, que es producto de la fusión de españoles con los distintos pueblos indígenas en cada sitio. Vamos a esas mismas proporciones en los Estados Unidos. O con los territorios de los holandeses. O sea, Claro, claro. Bueno, pues yo lo voy a hacer con los de Estados Unidos, que es el dato que conozco mejor. Poblaciones indígenas originarias puras, 0,89%. No llega al 1%. 0,89%. Mestizaje en los Estados Unidos, cero. 0,0000 hasta el infinito. Cero. No ha habido mestizaje. Alguien podría decirme, finalmente, pues Luis, te equivocas, porque yo he estado en Estados Unidos y resulta que he ido a Nueva York, a Chicago, San Francisco, tantos sitios, y en todas partes he visto muchísimos mestizos por la calle. Sí, mestizos hispanos, los que han cruzado la frontera de Río Bravo y se han instalado en los Estados Unidos. Lo que no te vas a encontrar son apaches, sioux, mohicanos. Eso no existe. Vamos allá, vamos a entonces ya cerrar, a cortar. Rafa, ¿quieres despedirte, decir algunas palabras que vamos a cerrar ya el acto? Sí, encantado, agradecerles por esta oportunidad. Recomendarles que busquen mis libros. Dicho sea de paso, me comentan de que tengo nuevos libros en España que pueden encontrar. Aparte de Los Incas Hispanos que está en Amazon, ahora también pueden encontrar por Amazon Fábulas de una sociedad moderna, que es una crítica a nuestra sociedad en forma de fábulas. Y también me dicen que ya está publicado El fin de la cultura woke, que seguramente también les puede interesar por toda esta coyuntura que se está viviendo. Además, bueno, ya también recomendarles que me busquen por redes sociales, en donde van a encontrar videos, entrevistas, en donde hablo muchísimo más a profundidad de nuestra historia, a fin de romper todas las leyendas negras que tanto nos infestan. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ¿quieres decir unas últimas palabras? No, yo creo que ya lo he dicho todo. ¿No? Pues nada. He hablado, Bien hablado. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Se cierra.